O el canal de YouTube de Teleboyacá. Es un placer para nosotros tenerlos una semana más por aquí y como siempre quiero empezar con la programación de esta semana. Esta semana tenemos una sorpresa, tenemos un estreno de Walter García. Yo creo que van a haber lágrimas, que va a haber dolor, pero no les voy a adelantar ni el nombre ni nada para que usted mismo venga y averigüe de qué se trata la obra. Recuerde que está a las 7:30, la entrada es 20.000 general, así que no se lo pierda y esté muy pendiente de nuestro Instagram, @vivapalabracuentos, donde ahí sí va a poder saber todos los detalles de la función. El invitado del día de hoy es un invitado que yo aprecio enormemente, un señor que tiene una grandísima experiencia y que detrás del bullying y las risas que ocasiona es un hombre con muchísima experiencia en la cuentería, pero no les voy a adelantar quién es. Así que si usted quiere saber quién es, quédese después de la pausa. Te invitamos a que seas un constructor de este sueño. Escanea el código QR y entra a nuestra Baki Procede, donde podrás donar desde 3,000 pesos para hacer nuestros salones más grandes y el festival Entre Cuentos y Flores en nuestra sala. Escanea y sé parte de este sueño. El hombre que nos acompaña hoy viene desde el Huila. Tiene una sala muy especial, pero además es una persona que detrás de todo su carisma tiene muchos años de experiencia en la cuentería. Recibamos con un fuerte aplauso a Álvaro Gasca. Gracias, niñas. Muchas gracias. Gasca, qué maravilla tenerte por aquí, poder aprovechar que estás en la ciudad para que nos acompañes en el programa. Yo conocí a Gasca en el Huila en su festival, pero hoy que me puse a investigar así a fondo lo que hace, descubrí que el hombre tiene 50 años en escena ahí escondidos. Es maestro en arte dramático de la Escuela Nacional de Arte Dramático, fundó la licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Surcolombiana y además tiene una casa maravillosa, una casa rural que se llama Casa Teatro, donde organiza su festival. ¿Usted cómo le dio tiempo de tanto, Gasca, por Dios? Por ejemplo, yo no sé a qué horas pasó tanto tiempo, o sea, seguramente al estar ocupado, ¿sí? Entonces, lo que a uno le gusta, ¿no? Como es que a mí me dicen que dijo Confucio, no está el video ni las fotos, pero que Confucio dijo, encuentra un oficio que te guste y nunca tendrás que trabajar. Entonces yo creo que a mí me pasó eso, o una de dos, ¿sí? O yo oí eso de Confucio, o Confucio al ver, ¿sí?, mi obra de vida dijo, ahí es, por ese lado es que son las cosas. ¿Qué les decía yo? Que tiene un carisma impresionante, Gasquita. A mí me encanta la historia de sus inicios. Yo quiero que le cuente a la gente cómo inició usted en este mundo del teatro, en este mundo del arte. Bueno, o sea, yo inicié, pues eso es como un asunto familiar, ¿cierto? Yo nací en el Huila, en un pueblo que es como, es fresco, es frío hacia el Nevado del Huila, de ese pueblo que tiene salvajina todavía colgando, ¿sí? Es un pueblo fresquito y es el pueblo más bonito del departamento de Huila. Solo que hace bastantes años no era tan bonito, sino que los siquireños se enteraron que mi mamá estaba embarazada y que yo iba a nacer, y entonces comenzaron a empedrar las calles, a pintar las casas, a sembrar crotos, flores de mayo, orquídeas, y sigue siendo el pueblo más bonito del departamento de Huila. Y los pueblos nuestros, y en ello Iquira, como muchos, tienen unas formas tradicionales de teatro que los hace la comunidad común y corriente, pues, y sin ningún Shakespeare ni Bertolt Brecht. Ellos montan las dramatizaciones de lo que se puede conocer como sainetes,
comparsas que los hace la comunidad, y tanto en el Corpus Christi, que es como estos días, y San Pedro, o fiestas o todo eso, ellos hacen las dramatizaciones. Allá todo era como en vivo, los soldados romanos con lanzas de gualba. Lo único que no era en vivo era el prójimo, que representaba a Jesús, a Jesucristo, porque pues sí, era apenas como colgado. Entonces uno se creció viendo eso, pero realmente el primer papel de mi vida, ¿sí? El primer papel de mi vida, es decir, yo desde muy pequeñito, yo he estado en el teatro, en la representación, porque como además de que Iquira era el pueblo más bonito, pues yo era el niño más bonito de Iquira, yo era el niño más bonitico de Iquira. Mire, yo era tan bonito que mi mamá me prestaba para el pesebre de Iquira en Navidad. Y usted sabe, una mamá pues presta a su niño bonito, no el feito, sino el niño bonito. Por eso es que no todos son niños dioses, ¿sí? Porque somos los bonitos los que nos han prestado para eso. Entonces de ahí para allá el colegio, mis tíos, los años 70, el teatro de los años 70, y luego que hice teatro en el colegio y todas las cosas. Y luego entonces cuando ya fue después del bachillerato, entonces pasé en la Universidad Nacional a Arquitectura, ¿sí? Y entonces, pues en ese tiempo, pero como ya conocía la Candelaria, Santiago García, hacía teatro, habíamos estado allá, entonces entré a la ENAD, a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que era de Colcultura, en un convenio con la Universidad Nacional. Entonces se podía estar en 2 programas si el tiempo lo permitía. Como a los 2 años, pues entonces yo ya no volví a Arquitectura, y me quedé en teatro con Santiago García y toda la gente de la Candelaria, que eran asistentes a la ENAD para fortalecer esta escuela. Luego ya, entonces, durante esos años, hubo el estudio de factibilidad, el convenio con la Universidad Nacional, y entonces salimos, y yo no sabía, yo lo que quería era hacer teatro, pero entonces salí con el título de maestro en arte dramático, y toda la cosa, y entonces pues miren, yo no les miento, todas las muchachas en Bogotá decían, qué maestro en arte dramático tan bonito, porque pues, o sea, porque pues lo que se hereda no se hurta, ¿sí? Y entonces pues ahí, hasta ahí, no sé, pueden enloquecer las muchachas. ¡Papito! Esos fueron como los inicios ya. Sí, y pues yo no pensaba volver a Neiva, ¿no? Sino pues quedarme en la Candelaria y todo esto, pero hubo la oportunidad de volver a Neiva para fundar el programa de artes escénicas, la licenciatura, ¿sí? Como yo había sido el representante de los estudiantes en la ENAD, de los procesos de nivelizar el programa de acuerdo a las exigencias de la Universidad Nacional, entonces yo estaba al día, así que me convidaron para Neiva, mi pueblo, que yo no creí que volvía a hacer teatro, entonces que hiciéramos la compañía departamental de teatro, y con la experiencia que había Santiago García, que la historia dice que lo echaron porque montó una obra de una compañía, y Enrique Buenaventura igualmente, que lo echaron porque montó otra obra que no les gustó. Entonces yo le dije al secretario de Cultura, que era además un amigo, le dije, no, hagamos la licenciatura. Y entonces, pues mi esposa, yo soy de amores de toda la vida, ¿sí? O sea, mi esposa, ella tenía 14 años y yo tenía 16 años cuando fuimos novios, y hasta ahora, miren, creo que ella no tiene una sola queja mía. Ay, ni duda, tampoco duda. No tiene ni una sola queja, ¿sí? Y entonces pues hemos permanecido. Así que yo me fui, ¿sí? Ella estaba estudiando en la Universidad de Inca, administración educativa, toda la cosa para docente, un año adelante, y listo, pues yo le dije, voy a ensayar un año, a ver cómo funciona la cosa, porque además uno tenía las dudas de que iban a fundar en Neiva la licenciatura, pues el teatro, ¿sí? Pero sí lo logramos, entonces ella terminó el estudio y nos volvimos para Neiva. Y allá estamos, lo cual pues es muy chévere, porque pues es lo que uno vio crecer, son las tierras de todo eso. He de advertir que yo me llamo Álvaro Gasca Coronado, de los Coronados de Santa Rosa de Osos. Mi abuelo Coronado caminó por la cordillera en los tiempos de la colonización y fue a dar a un pueblo llamado Pacarni, y se conoció con mi abuela. Y entonces se casaron y se fueron para Iquira. Y mi mamá entonces nació en Iquira, ¿sí? Y luego llegó mi papá y empezó la felicidad de ese pueblo, porque este pecho, entonces, ¿sí? Entonces dense en cuenta que es Gasca
Coronado. Entonces, pues, sí, entonces las costumbres, las cosas, las formas del pensamiento, pues el humor y todo este tipo de cosas tienen mucho que ver con ser avispado. Eso le decía al abuelo, que uno tiene que ser avispado, ¿sí? Después no salga con que no ha visto amanecer, ¿sí? Entonces eran todos los dichos que él tenía, ¿sí? que eran más o menos serios. Pues igual que el 80% de este país en la violencia de los años 50 y 60 de godos y liberales, que arrancó de esa manera, pues entonces el abuelo se cansó en Río Negro, que es el límite del Huila con el valle, que son hermosas tierras fértiles y todo eso. Entonces pues la violencia ya fue tan brutal y que entonces él pues esas tierras quedaron allá botadas, porque como esa era la estrategia, sacar la gente. Entonces pues él ya se fue para el pueblo y ahí mis tías se fueron unas para el valle. Nosotros lo intentamos con mi mamá en Puerto Berrío, porque habéis que un primo por allá que yo no me acuerdo de él, pero que era de los de ese lado de ella, de los Coronados, Santa Rosa. Yo pequeñito recuerdo que era muy caliente. Si Neiva es caliente, eso allí era más caliente Puerto Berrío, ¿sí? Pero intentamos como lo de acá. Entonces luego mi mamá, o sea, yo creo que inspiré a mi mamá y le dije, no, pero estos paisas son muchos. Hoy en día son como 10 millones de personas camino otra vez para Huila. Entonces, sí, vale, para mira, Gasca regresa a Neiva y entonces funda Casa Teatro. No, la licenciatura en Artes Escénicas. Con la licenciatura en Artes Escénicas, entonces llevamos para la proyección y el programa de nivel superior de pregrado. Entonces se necesitaba gente con currículo universitario. Entonces van 4 maestros, también compañeros nuestros de Bogotá del Teatro Colombiano. Se hace el programa y paralelamente se fundan los grupos. Y ahí está la licenciatura, pero fundamos los grupos de teatro, que era lo que sabemos hacer, grupos de teatro independientes, que ensayábamos allí. El nuestro se llamaba el Teatro Imagen. Si Casa Teatro tiene 33 años, el Teatro Imagen tiene como 45 años, es decir, del 82 para acá. Entonces, ahí se formó una gente que armó grupo como la peste de Artaud, pues, ¿sí? Nos vamos reproduciendo así. Está el grupo Guadajir, está el grupo Tablados, está el grupo Godó, bueno, surgen como 10 grupos. En un momento dado, que ensayábamos ahí, que la sede del programa de arte escénico, de teatro y danza, era muy grande, ahí ensayamos. Entonces ya se cumplía una fecha por la cual la gobernación decidió invertir un dinero para que en la universidad se construyera la sede de artes. Entonces ya se iban de ahí, del sitio donde estábamos. Entonces pues en reunión a los grupos les dijo, no, pero no nos vamos a ir detrás del programa para la universidad allá que a correr pupitres para poder ensayar esa película, ya uno se la sabe de los ensayos en el colegio. Entonces nada, entonces me dijeron, Casquetes, ¿por qué el Teatro Imagen no saca una sede? Le dije, yo no quiero sacar sede porque yo sé que cuando hayan algunos recursos pues estaremos trabajando, y cuando hayan solo deudas el pecho y el director tienen que responder por todo. Entonces dijeron, no, Gasca, pues creemos algo donde todos tengamos la responsabilidad. Y como eran fundaciones de teatro, Fundación Teatro Imagen, Fundación no hay que sé cuándo, hicimos la corporación de teatro, la Corporación Cultural Casa Teatro, ¿sí? Y fuimos y todo Neiva, recorrimos todo Neiva, nos lo pasábamos en eso. Y encontramos esa casa que Jota conoció en el Artico, donde estaba Casa Teatro. Estuvimos 26 años en la parte urbana de Neiva. Era un patio muy grande, pero no teníamos ni un peso para ello. Entonces, como éramos 4 grupos, uno de los grupos lo dirigía Carmen Piedad Castañeda, la gorda Carmen Piedad, ¿sí? La gorda Carmen Piedad tenía un novio que era el gerente de una cooperativa de esos de profesores. Entonces el gerente muy amablemente nos hizo un préstamo a cada uno de los directores de los grupos, ¿sí? Yo creo que hubo alguna intervención de la compañera Carmen Piedad, digo yo, no sé, no estoy seguro, digo yo. Y entonces nos prestaron, haga de cuenta como prestarnos hoy en día, pero nos las prestaron no a los grupos esos, sino a los directores, ¿sí?
como pues teníamos sueldo porque trabajábamos ahí de maestros en el programa y todo eso, pues no hubo problema. Es como si hoy en día nos prestaran 5 millones a cada uno, entonces como éramos 4 o 5, con esos 20 millones compramos sillas, pintamos, arreglamos, hicimos techo, nos metimos en ese techo grande y hicimos un poconón de cosas. Creo que eso se fue todo, que yo me acuerde quedó para 2 canastas de cerveza para los 4, del resto la plata no se desperdició en absolutamente nada más. Y arrancamos, claro, era una fortaleza porque los 4 grupos todos teníamos repertorio para sostener y todo un trabajo, hasta que Casa Teatro se convierte en el punto cultural de la ciudad de Neiva. Todo el mundo allá, o sea, uno abría la puerta, eso lleno. Teníamos problemas en Viva la Palabra Viva, que es el festival. Teníamos problemas porque eso se llenaba. Al frente había un hotel que llegaron unos señores, una vez unos tipos, pidieron una cerveza y dijeron, bueno, necesitamos aquí 6 boletas. Lo que pasa es que las boletas se agotaron porque estaba el patiecito y ahí para allá la sala. Yo, ¿cómo así? No, o sea, necesitamos 5 boletas, denos de las más caras. Ellos están hospedados allá al frente, ¿sí? En un hotel que había ahí. Y no, es que no hay un sitio, pues como no va a haber sitio, ¿sí? Le dije, mire, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Entren, si encuentran dónde sentarse, no les cobro la boleta. ¿Sí? Todos los tipos entraron, entraron, ahí todo el mundo estaba parado ahí, no había sitio, no pudieron ni entrar. Entonces se volvieron y me dijeron, hombre, usted debiera comprarse una cámara y un televisor grande y aquí uno ve lo de los carteros, ¿sí? En el comando de pesa, ¿sí? A mí no me sonaba mucho eso en directo, ya estaban empezando en el país a hacer cosas de esas en directo y toda esa cosa, pero uno como que no, ¿sí? Como fútbol, pero ahí mientras que los canteros estaban adentro, ¿sí? Entonces yo recuerdo que hicimos un arreglo para la noche siguiente, compraron las boletas para la noche siguiente, ¿sí? Entonces, parece que mi abuelo Coronado no era muy bueno para los negocios, ¿sí? Porque ellos me dijeron, le voy a encargar los que eran, yo no sé, 5 o 6 boletas, ¿sí? Hagamos la tapa para mañana. Yo le dije, pues en esta preventa las pago al doble. Le dije, no, o sea, es que uno tampoco es tan agiotista ni nada, no, o sea, entonces, vea, 5 boletas acá, tranquilos, que es el mismo precio. Todavía me acuerdo, digo yo, estos manes querían darnos otro, y uno que no, que tome, es que los artistas no somos así. Y sí, a la noche siguiente fueron cumpliditos los tipos. Entonces nos sucedía eso en Casa Teatro del Centro. Estuvimos 27 años, por Casa Teatro pasaron todos los políticos de Neiva y de Huila, todos en campaña todos pasaron. Todos decían, bueno, Gasca, ¿y esto de ustedes? No, esto es arrendado. Pues si a mí me va bien, yo sí les ayudo. ¿Cuánto puede valer esto? Dicen que tanto, dicen que 80, dicen que 100 a través del tiempo. Cuando nosotros llegamos valía 40 millones de pesos ese lote. Cuando nos fuimos valía 800 millones. Sí, porque pues, además que era muy grande, eran 400 y pico de metros. ¿Sí? El lote muy grande, muy bien ubicado y muy central y todo eso. Y entonces yo le decía a los políticos, pero ¿yo qué hago? ¿Sí? ¿Yo qué hago con que ustedes compren esto? Yo ya también me volví conchudo con ellos, ¿sí? Y no tengo con qué construir. No, es que si yo le ayudo para que compre esto, es también para que construya. Con el tiempo yo presentaba al público, les decía, mire, esta sala, que todos los políticos se han comprometido en ayudarnos en campaña, a punta de las promesas de ellos, ya hemos comprado toda la cuadra y vamos en el 8º piso. Y pues claro, todo el mundo, sí, lo único que teníamos era el techo que habíamos sí, con la plata prestada gracias a la gestión de la gestión y la cerveza. Sí. Pero sí, o sea, fue Casa Teatro eso, o sea, los efectos se sienten todavía. El movimiento rockero, por ejemplo, los jóvenes no tenían en Neiva, los rockeros no tenían en Neiva en los años de 80, 90, esa generación, en los garajes tocaban y pues lo echaban de los garajes por el ruido y todo eso. Entonces Casa Teatro, nace el movimiento rockero, afectamos el festival folclórico porque apareció
la onda de espacios de música alternativa. Y entonces me dijo el secretario de Cultura de esos tiempos cuando se la propusimos, después de que los muchachos llevaban varios años tocando en Casa Teatro, como programación de San Pedro, así como está el encuentro de compositores huilense, no sé qué, pues el encuentro de música alternativa, ¿sí? Pero no, es que esa vaina, o sea, eso no se puede, porque primero, es que rock, ¿sí? Segundo, los presupuestos son para el folclore, para la música nuestra, no hallaban por dónde. Yo le dije, no, pero es que eso, mire, primero, ¿sí? Los muchachos les pusimos un tema obligatorio de la música huilense, tóquelo en su estilo, en metal, en blues, en rock, en tropipop, los arreglos de ellos, ¿sí? La otra, una original en alguno de esos ritmos nuestros y en la fusión de ellos, y el tercero un cover, ¿sí? Que es que reproducen de lo que más les gusta, unas versiones que llamamos nosotros. Y se presentaban como 30 grupos, de los cuales se escogían 10, pero tenían una obligación, que era en ese proceso, casi un mes antes, se hacían unas reuniones, talleres, donde el director de la banda sinfónica del departamento del Huila les hablaba de armonía, les hablaba de no sé qué, donde habían dos mujeres de canto tremendas, entonces ejercicios de canto, ejercicios de no sé qué, y se dio entre ellos una amistad y socializaron muy chévere, porque parte del cliché es que una banda no quiere a la otra, y que no sé qué, eso es parte del cliché que tenían, y funcionó. Los viejos compositores que también iban a Casa Teatro, los viejos, los clásicos, el Papi Tobar y yo qué sé, y todos estos, un día me dijeron tomándonos una cervecita y me dijeron, pero Alvarito, pero es que eso del rock, eso no es de nosotros. Yo le dije, sí papi, eso no es de nosotros, como la guitarra española que usted toca. Digo, pues sí, no, mijo. Y luego comienza la emoción de todos esos viejos, ¿sí? De oír cualquiera de los temas de ellos, Caballito Sanpedrero, el himno al Huila, el sanjuanero huilense, bueno, cualquiera de esos temas, ¿sí? En el tema de ellos, ¿no? Ustedes saben lo aburridos que son los himnos en los colegios, ¿no? Que uno llega, que trasnochado y lo paran allá y suena el himno, ¿sí? Entonces uno está, pues, qué aburrido de eso. Había que empezar un concierto, y eso se hacía en el estadio Urdaneta Arbeláez, le caben unas 4.000 personas, es antiguo, ¿sí? Destapado, ya se hizo. Y entonces la señora de protocolo del Instituto de Cultura dijo, no, pero si hay que tocar el himno, ¿sí? Entonces la banda sinfónica se hizo allá y tocó el himno de Colombia, ¿sí? Y el himno del Huila. Entonces yo le dije al maestro, era un maestro que de mucha formación musical, que recién y joven, y recién había llegado de México de especializarse, entonces que se llamaba Rafael. Yo le dije, venga Rafael, ¿sí? Cuando usted diga 1, 2, 3 a la banda, que la banda no toque, porque el primer grupo va a hacer la interpretación del himno. Yo quería implicarlos, pues para que la gente, nos mandaron toda la policía, pero la juvenil, para que no hubiera problemas y los muchachos, sí, que la tomba, que como aquí, que tal, sí, y todas las cosas. Y entonces el 1, 2, 3, sí, y la banda se quedó sana y empezó. ¿Sí? Y los coros, con la ternura de la tierra mía que me vio nacer, el himno de Huila, y se paran esos muchachos, todo el mundo bombeando, ¿sí? Y brincando como nunca, porque pues en el colegio uno de que cada uno dormido, y esos muchachos y todo el mundo sorprendido de esa prensa de allá, ¿sí? Había ido el secretario de Cultura, el gobernador de ese tiempo tenía 2 chicos adolescentes, estaban entre los 13 y los 14 cuando yo fui allá con el himno al Huila. Y entonces fuimos abriendo espacios, es decir, Casa Teatro fue todo ello, el encuentro de narradores de historias, que se llama Vea la Palabra Viva, porque ustedes saben que es mejor que el de aquí. ¿El de aquí cómo se llama? Entre cuentos y flores. Sí, pero se llama Viva Palabra, la entidad,
¿sí? Y la mía se llama Viva la palabra viva, tiene 2 veces viva, o sea, ¿cuál es mejor? 2 veces tiene viva, ¿sí? Vamos a ir. ¡Lo saquen! Vamos a ir a una ¡Quiebra! Vamos a ir a una pausa, pero es que esto es casi una función de cuentería. Entonces vamos a ir a una pausa y ahorita vamos a hablar de la llegada de Casa Teatro a la zona rural y del festival, que es mejor que la palabra. Ya regresamos. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Hasta aquí este episodio de Charlas y Cuentos Viva Palabra TV con Álvaro Gasca de la Corporación Cultural Casa Teatro en Neiva. La próxima semana tendremos la segunda parte para que no se lo pierdan, así que nos vemos la próxima semana. En Dulce Artesana, Café y Repostería Artesanal, convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en Laureles, calle 37D, número 8127.